En las Américas, la mayoría de las personas desplazadas viven en zonas urbanas o en sus alrededores. Una iniciativa de ACNUR junto con autoridades locales busca promover la convivencia, la integración y los derechos humanos de estas personas en las comunidades que las acogen para que puedan así contribuir activamente. En el siguiente video te contamos todo lo que tenés que saber sobre ciudades solidarias en las Américas. "70 instituciones participan actualmente de Ciudades Solidarias en la región, una iniciativa que se lanzó inicialmente en 2004, dando sus primeros frutos en Montevideo y en San Pablo, y que se relanzó en 2018. Ciudades Solidarias brinda herramientas a las autoridades locales para que continúen apoyando a las personas refugiadas y migrantes y que éstas sigan adelante, contribuyendo también al desarrollo económico y social de las comunidades que las reciben. Daniel Pacerini, intendente de la Municipalidad de Córdoba, Argentina, nos da su punto de vista. Veo la política desde construir puentes, de incluir, de integrar, y esto puede materializarse en una política hacia migrantes y refugiados que están necesitando un lugar, que están necesitando un gobierno y una comunidad que les abran los brazos, no que les cierren los puños, y eso queremos construir en Córdoba, por eso estamos convencidos. Hay que integrar, hay que conectar, hay que ser más humanos, y Ciudades Solidarias es un gran camino para eso. Un ejemplo lo encontramos en la historia de Abelis, una ingeniera agrónoma venezolana que consiguió un trabajo relacionado con sus estudios gracias a un programa de prácticas laborales. El proyecto, apoyado por ACNUR, está gestionado por la municipalidad y una incubadora de empresas. Rodrigo Ceballos, exdirector general de Relaciones Internacionales y Cooperación del Centro de Atención para Personas Migrantes y Refugiadas, nos explica lo siguiente. Esa experiencia y esa vivencia refleja el mejor ejemplo de lo que se puede lograr cuando el Estado, organización y el ciudadano trabajan de manera conjunta. Y creo que pertenecer a una alianza como de Ciudades Solidarias nos permite eso, conocer buenas prácticas o experiencias que realizan otras ciudades del mundo en relación a la temática para poder replicar en Córdoba. Abelis es ahora la encargada de un negocio que produce superalimentos y biofertilizante a través de la hidroponía y la tecnología de biogás. Desde que llegué acá, no había encontrado nada similar a mi carrera. Yo entré a LUCFA en el 2022, gracias a la ronda de selección de talentos profesionales. O sea, fue una alegría tan grande porque dije, por fin voy a hacer algo que me gusta. Otro de los programas que surgen de Ciudades Solidarias lo encontramos en Uruguay. La organización Casa de la Mujer de la Unión, con apoyo de ACNUR y de la Intendencia de Montevideo, ofrece cursos de capacitación laboral para que las personas refugiadas y migrantes puedan formarse en áreas claves y acceder a servicios que favorezcan su inclusión en el país. Nosotros tratamos de enseñarle, cómo se hace a la uruguaya. Es la forma en que nos manejamos acá y el conocimiento de lo que son los marcos de referencia son súper importantes. Quizá ellos tienen mucha experiencia en los lugares de los que vienen, pero les falta esta construcción de los nuevos esquemas, y en eso tenemos que trabajar. En Colombia, el Centro Intégrate de Medellín, fundado en julio de 2022, brinda oportunidades integrales a las personas desplazadas y refugiadas, ofreciéndoles apoyo familiar y social, ayuda para encontrar empleo e iniciar emprendimientos, hasta facilitar que niñas y niños puedan integrarse en instituciones educativas. Claudia Marcela Cano, coordinadora del centro, nos da más detalles. Es un lugar donde integramos a la población migrante, refugiada, a los colombianos retornados y a la comunidad de acogida para garantizar el acceso a derechos, para integrarlos de una manera socioeconómica, pero también cultural. Identificar qué posibles necesidades tienen los usuarios y a qué diferentes áreas los podemos orientar. La participación y liderazgo de las propias personas refugiadas y migrantes en la iniciativa Ciudades Solidarias es fundamental. Un ejemplo es el caso de Lemnis Montanes, una lideresa venezolana y gestora comunitaria de Medellín. Lemnis asesora y capacita a mujeres refugiadas y migrantes en la Comuna 13 para que puedan salir adelante y rehacer sus vidas. Cuando nos dieron la oportunidad de ser parte de la institución, de alguna manera nos dimos la tarea de poder llegar casa a casa. Nosotros somos la voz de ellos, nosotros somos quienes estamos en el barrio, nosotros somos quienes vivimos cerca de ellos y sabemos qué sienten, quién pueden estar, y lo que hacemos es ese enlace con la institución. Los dos estamos en la misma balanza.
A enero de 2024, 69 entidades formaban parte de la iniciativa, entre ellas 60 municipalidades, 7 provincias, regiones o departamentos y 2 asociaciones o redes de municipios nacionales y regionales. ¿Te gustaría saber si tu ciudad forma parte de esta iniciativa? Para conocer más, visita nuestra web en la pantalla. Queremos leer tus comentarios sobre este video. Y si te gustó, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte a nuestro canal para poder ver otros de la serie ACNUR Te Cuenta. Nos vemos pronto.